La educación sexual en México comenzó a incluirse en los planes de educación básica desde 1974, con temas de pubertad, reproducción humana, prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, y fue el pionero en América Latina. Sin embargo, a este punto solo una pequeña parte de la población tenía acceso a la educación. Posteriormente, en 1982, el tema dio un giro a un enfoque más preventivo, promoviendo el uso de condón debido a la amenaza de la epidemia de VIH, que era la que azotaba en ese momento al país. De 1994 hasta ahora, aún sin éxito, se ha planeado implementar temas de género, diversidad sexual, así como derechos sexuales y reproductivos para nuestros adolescentes. La educación sexual debe iniciar en el hogar, con pláticas sencillas, directas y comprensibles dada la edad de los hijos, sin cambiar el nombre de los órganos reproductivos masculinos o femeninos. Esta educación debe tener continuidad en la escuela, particularmente desde el nivel preescolar, pues de otra manera la instrucción sexual comienza de forma tardía y las consecuencias a veces son irreversibles. A pesar de que hay una instrucción sexual en algunas materias del programa educativo oficial, es necesario revisar los contenidos adecuados a la realidad del país y además actualizar los temas que se deben tratar. La educación sexual sigue siendo un tabú en muchos de los padres de familia, ya que el tema lo abordan con temores y a medias o simplemente no lo hacen, al considerar que sus hijos aún no tienen edad para conocerlo, y esto se ve reflejado al evitar difundir información de ayuda. Las consecuencias vienen cuando los padres de familia se dan cuenta que sus hijos ya tienen una vida sexual activa y embarazaron a su pareja o tienen alguna enfermedad o infección de transmisión sexual. La falta de educación sexual está íntimamente ligada a los problemas que la mayoría de las veces distribuyen el proyecto de vida de los adolescentes, varones y mujeres. La educación sexual es una educación para la sexualidad, entendida está como las expresiones afectivas, ideológicas, éticas y fisiológicas, vinculadas y derivadas del hecho biológico del sexo. Se entiende por sexo biológico el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que diferencian a los humanos en femeninos y masculinos. Actualmente en la sociedad existen diferentes problemáticas derivadas de la falta de educación sexual. Entre ellas podemos encontrar ETS. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH o SIDA, VPH, sífilis. La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causar graves problemas a la salud del bebé. Partos a temprana edad. México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que uno de cada 5 embarazos en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. El organismo indica que la cifra creció de 30 a 37 por cada 1000 mujeres entre 2005 y 2011. Aproximadamente 31.2% de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a 19 años han dado un paso importante al comenzar su vida sexual, mas no responsable, puesto que 56% termina en embarazo. La educación sexual es un derecho de cualquier individuo, debido a que es parte de su desarrollo óptimo y lo cual va a permitirle tener una mejor calidad de vida y bienestar. En el artículo 7 de la Ley General de Educación dice que se debe proporcionar en todos los grados de enseñanza obligatoria a las niñas, niños y adolescentes una educación sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa. La tarea de los padres, que cabe resaltar, aún está lejos de ser cumplida, es que ellos deben crear un clima de confianza, suprimir tabús y escuchar todas las dudas de sus hijos acerca de relaciones sexuales y sexualidad en general. Todo esto se argumenta en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 73 establece que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a implementar acciones que garanticen su participación permanente en decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. El artículo 24 advierte que niños, niñas y adolescentes cuyas familias estén separadas tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, así como mantener sus vínculos comunitarios, excepto en los casos en los que la autoridad determine que ello es contrario al interés superior de los menores.
Educación sexual no es solo métodos anticonceptivos, ETS y coito. Educación sexual es erotismo, género y reproducción. Para entender mejor es necesario diferenciar e identificar sexo, género, identidad de género, orientación sexual. Mientras que el sexo son las características biológicas que distinguen al ser humano como femenino, masculino e intersexual. El género es una cuestión cultural, de valores, papeles y roles. En cuanto a la identidad de género, es sentirte cómodo o cómoda con un género independientemente de tu sexo. Así, la orientación sexual es totalmente independiente de lo anterior, pues en esencia es la atracción física, romántica, sexual y afectiva hacia uno o ambos géneros, aunque hay quienes no toman en cuenta el género, sino a la persona en sí. La educación sexual, además de ser esencial para la supervivencia de la especie, representa una fuente primordial de gratificación para el individuo y un vehículo importante de comunicación afectiva. Sus trastornos pueden ser de causa de no felicidad, frustración y deterioro de relaciones interpersonales. La mayoría de estas alteraciones pueden ser aliviadas eficazmente mediante diversas terapias que exigen el conocimiento de la fisiología sexual y sus anomalías. Por otra parte, muchos procesos patológicos no primariamente sexuales conllevan con frecuencia, sea como síntoma o como complicación de su tratamiento. La aparición de estas alteraciones de la función sexual surgen del conocimiento de sus mecanismos, permite su prevención y el tratamiento, y así lograr prevenir la problemática que surge últimamente en el país. La conducta sexual se trata de un conjunto de cambios físicos y mentales que constituyen a la llamada respuesta sexual. La respuesta sexual se suele describir de forma resumida y breve como una secuencia cíclica de etapas o fases de características que se facilitan, refuerzan o inhiben entre sí. Se comentan de manera breve los principales fenómenos fisiológicos que caracterizan, por lo que de beneficio es comprender muy bien y en su totalidad dicha problemática, y es de carácter de comprensión porque así la humanidad mejore constantemente al paso del tiempo. En conclusión, es evidente que en nuestro país no hay una educación sexual integral e imparcial, debido a que predominan los prejuicios y dogmas religiosos. Existen demasiados embarazos infantiles y adolescentes, contagios de ETS, así como homofobia, bifobia y transfobia. Una educación sexual basada en la evidente diversidad sexual ayudará a erradicar esas problemáticas. Debido a la investigación, se encontró que hay personas que no tienen conocimiento mínimo de reproducción, métodos anticonceptivos, orientación sexual y qué es en realidad género. El erotismo y placer siempre se dejan en segundo término, puesto que perdura la idea que la sexualidad solo tiene fines reproductivos. Educación sexual para una vida sexual activa y segura.